Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Hoy en este programa hablaremos de una nueva herejía del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. En otro video ya habíamos hablado de una herejía de Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta. Cuando se reunió el falso profeta Jorge Mario Bergoglio de manera privada con un periodista muy reconocido a nivel mundial. Estamos hablando de Eugenio Scalfari. Y en esta reunión privada, Jorge Mario Bergoglio le dijo a Eugenio Scalfari que Jesús no es Dios. Y ahora el falso profeta Jorge Mario Bergoglio también niega la Santísima Trinidad. ¿Y cómo la niega el falso profeta Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario Bergoglio afirma que a lo largo de los siglos, cuando se refiere a la Santísima Trinidad, la Iglesia Católica Oriental decía que el Espíritu Santo provenía del Padre y que posteriormente esa Iglesia Occidental, es decir, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, le había agregado que el Espíritu Santo también provenía del Hijo y que esto había marcado diferencias entre la Iglesia Católica Oriental y la Iglesia Católica Occidental, es decir, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que había ocasionado cismas, disputas, pero que afortunadamente todas esas diferencias ya se estaban solucionando y que esas diferencias se tenían que abordar desde la reconciliación y no desde lo teológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que para Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo si esa Iglesia Católica Oriental cree que el Espíritu Santo proviene única y exclusivamente del Padre, a que esa Iglesia Occidental con rito romano crea que el Espíritu Santo provenga tanto del Padre como del Hijo. A Jorge Mario Bergoglio eso le da lo mismo, porque dice que esas diferencias, esas disputas y todos esos cismas se tienen que abordar desde la reconciliación y no desde lo teológico, para poder caminar juntos en ese supuesto pueblo de Dios sinodal. Así que en este programa vamos a tratar este tema de esta nueva herejía del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que niega de manera literal la Santísima Trinidad, un dogma de fe que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido a lo largo de muchos siglos. Así que quédense para que entre todos podamos desenmascarar al falso profeta Jorge Mario Bergoglio. No sin antes decirles que por favor den me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Y para desenmascarar al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, escuchen todos ustedes la última tontería teológica del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Abro comillas. Estas son palabras literales del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. La iglesia no estaba segura de que el Espíritu Santo fuera Dios hasta que la experiencia lo confirmó. Cierro comillas. Ahí tienen ustedes al falso profeta Jorge Mario Bergoglio diciendo herejía tras herejía. En su papel de Papa Francisco, el apóstata argentino Jorge Mario Bergoglio no dejó de soltar más tonterías teológicas a sus seguidores como parte de su catequesis ante la audiencia. El tema de reflexión en esta audiencia de todos los miércoles fue el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y el falso profeta Jorge Mario Bergoglio aprovechó la oportunidad para enseñar una idea blasfema a todos sus oyentes. Escuchen muy bien lo que afirmó el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Abro comillas. En los 3 primeros siglos
La Iglesia no sintió la necesidad de dar una formulación explícita de su fe en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el credo más antiguo de la Iglesia, el llamado símbolo de los apóstoles, después de proclamar: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, murió, descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, cierro comillas, añade el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, abro de nuevo comillas. Creo en el Espíritu Santo y nada más, sin ninguna especificación, cierro comillas. Aquí tienen el falso profeta, que es un masón y utiliza un lenguaje masónico de confusión, de ambigüedad, de verdades a medias, trasladando la culpa a los demás, manipulando el lenguaje. O sea que, según el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, en los 3 primeros siglos, desde incluso Jesús y los apóstoles, los padres del cristianismo, no tenían la más mínima idea quién era el Espíritu Santo. Ahora Jorge Mario Bergoglio lanza otra herejía, más blasfemias y más sacrilegios, diciendo que no importa si la Iglesia Católica Oriental, que es una falsa iglesia, cree que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre, porque esta Iglesia Católica Oriental no cree que el Espíritu Santo provenga del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Así que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y a Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, no le importa eso, y no le importa si la Iglesia Católica Romana sí cree que el Espíritu Santo provenga del Padre y del Hijo. A Jorge Mario Bergoglio le da absolutamente lo mismo. Y ustedes, dormidos, abro comillas. El Papa Francisco, obviamente, Jorge Mario Bergoglio, no es un papa legítimo, es un falso papa, el usurpador de la silla de Pedro. Pero dice aquí el periódico: el Papa Francisco remarcó este miércoles, eso fue en la audiencia habitual de todos los miércoles que tiene el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, el valor de superar las diferencias entre distintas ramas del cristianismo. Cuando Jorge Mario Bergoglio dice distintas ramas del cristianismo, se está refiriendo a esa Iglesia Católica Oriental, a esa Iglesia Católica Occidental con rito romano, esa Iglesia Católica Anglicana, esa Iglesia Católica Pachamámica. Se está refiriendo también al luteranismo, al protestantismo, a todas estas denominaciones cristianas y evangélicas, porque ahora con ese falso ecumenismo y con ese falso diálogo interreligioso, pues al parecer todos hacen parte de la Iglesia Católica. Obviamente los están llevando a que hagan parte de esa única y falsa religión mundial, solo que la camuflan diciendo que es la religión católica, que es el cristianismo, que el pueblo de Dios, que caminar juntos, la sinodalidad. E instó a una reconciliación en el amor, de caminar juntos, cierro comillas. Es decir, que todas estas falsas religiones se van a reconciliar, pero no en lo teológico, sino en el amor, para caminar juntos en esa única y falsa religión mundial. Escuchen atentamente lo que afirma el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, porque estas son palabras literales del falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Abro comillas. A mí me gusta decir esto: diferencias reconciliadas. Diferencias reconciliadas. Y yo se los voy a traducir de una manera más sencilla. Lo que quiere decir Jorge Mario Bergoglio es que a él le gusta decir esto: si a esa Iglesia Católica Oriental cree que el Espíritu Santo proviene únicamente del Padre y no proviene del Hijo, y niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo, le importa un cacahuate. Si a la Iglesia Católica Romana, esa Iglesia occidental, cree que el Espíritu Santo proviene del Padre y también proviene del Hijo, a Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo. Si los protestantes, los evangélicos, los cristianos y todas esas miles de denominaciones a lo largo del mundo niegan la Sagrada Eucaristía porque afirman que la Eucaristía es solo un símbolo, a Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo.
Si los budistas creen que las energías, el yoga, la meditación son las que los van a elevar hasta el padre, a Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo. Si los hinduistas creen que bañándose en un río, en el Gange, o creyendo en falsos dioses como Shiva, como Brahman, también van a llegar al cielo, a Jorge Mario Bergoglio les da lo mismo. O si se colocan un puntico aquí en la frente, entonces ese puntico también los va a llevar al cielo. A Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo. Por eso dice que diferencias reconciliadas. Es decir, en ese falso diálogo interreligioso, en ese falso ecumenismo, lo importante va a ser la reconciliación. Entonces vámonos a abrazar todos, budistas, hinduistas, zoroastristas, evangélicos, luteranos, anglicanos, católicos orientales, católicos romanos, y vamos a abrazarnos y vamos a darnos besitos y ustedes no creen en Jesús, eso no importa, dice el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, ustedes no tienen que creer en Jesús porque Buda también los va a llevar al cielo, Zoroastro los va a llevar al cielo, Shiva, Brahman los va a llevar al cielo, las energías los van a llevar al cielo, la relajación los va a llevar al cielo, la meditación, el yoga. E incluso, vengan ustedes ateos, así no crean en Dios, ustedes también van a ir al cielo porque todos caben en la iglesia así como son, no necesitan arrepentirse. Eso es lo que quiere decir el falso profeta Jorge Mario Bergoglio cuando dice que las diferencias se tienen que dar en la reconciliación y no en lo teológico. Tremenda herejía, enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Porque Jesús mismo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, dice heréticamente que lo importante es resolver las diferencias en la reconciliación y no en lo teológico, negando a nuestro Señor Jesucristo, negando el Espíritu Santo, negando a nuestro Padre Creador, negando la Santísima Trinidad, y ustedes totalmente dormidos en disonancia cognitiva, tienen que salir de esa disonancia cognitiva, de esa falsa percepción de la realidad, para que dejen de autoengañarse y se den cuenta quién es verdaderamente el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Continúa el falso profeta Jorge Mario Bergoglio diciendo, abro comillas, entre los cristianos hay tantas diferencias que este es de esta escuela o de la otra, este es protestante y aquel, pero lo importante es que estas diferencias sean reconciliadas en el amor de caminar juntos. Cierro comillas. Al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, lo único que le importa es que todos caminen juntos. No importa si son budistas y niegan a nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo, no importa si son hinduistas y niegan a nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo, no importa si son luteranos, evangélicos, cristianos y niegan la Sagrada Eucaristía, que es Dios mismo, incluso no importa si son ateos y niegan la existencia de nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es caminar juntos en esa falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial que se hace llamar supuesto pueblo de Dios sinodal. Así que ustedes católicos, ni se les ocurra ir a anunciar el evangelio de Cristo, y mucho menos a ustedes católicos se les ocurra ir a bautizar a los demás, a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 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 no. A Jorge Mario Bergoglio eso no le gusta. A Jorge Mario Bergoglio lo único que le gusta es que todos caminen juntos en esa iglesia sinodal. Esa iglesia sinodal que no es más que la única y falsa religión mundial. Sigue el falso profeta Jorge Mario Bergoglio diciendo, abro comillas, en el pasado nos ocupaba principalmente la afirmación que el Espíritu Santo procede del Padre. La Iglesia Latina pronto completó
esta afirmación añadiendo en el credo de la misa que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Cierro comillas, dijo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y según remarcó, continúa diciendo Jorge Mario Bergoglio, abro comillas, este fue el elemento que derivó en muchas disputas y divisiones entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Cierro comillas. Alrededor de la Santísima Trinidad, es decir, entre la Iglesia Ortodoxa y Católica. Y abro de nuevo comillas. Dice Jorge Mario Bergoglio, no es el caso de tratar aquí esta cuestión, es decir, no vale la pena discutir si el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo o si únicamente el Espíritu Santo proviene del Padre, porque ya Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, afirmó que Jesús no es Dios, así que a Jorge Mario Bergoglio le da lo mismo de dónde proviene el Espíritu Santo. Y dice Jorge Mario Bergoglio que no es el caso tratar aquí esta cuestión, que en el clima del diálogo establecido entre las dos iglesias ha perdido la dureza del pasado, es decir, que ha perdido importancia y permite esperar una plena aceptación mutua como una de las principales diferencias reconciliadas, destacó el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. O sea que aquí esa diferencia reconciliada que nos habla Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, es que no importa si el Espíritu Santo procede del Padre o del Hijo, o si el Espíritu Santo únicamente procede del Padre, eso no importa. Tampoco importa si los budistas niegan a nuestro Señor Jesucristo, tampoco importa si los hinduistas niegan a nuestro Señor Jesucristo, tampoco importa si los zoroastristas niegan a nuestro Señor Jesucristo, y tampoco importa incluso si los ateos niegan a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Creador. Lo importante son que debemos abordar esas diferencias, pero en la reconciliación, para poder caminar juntos. ¿Y hacia dónde están caminando juntos el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, ese supuesto pueblo de Dios sinodal, y todos los que están en comunión con el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, en esa iglesia sinodal, que no es más que la única y falsa religión mundial? Están caminando juntos, pero hacia el infierno, hacia la condenación eterna, porque están negando literalmente a nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación. Están negando literalmente a nuestro Señor Jesucristo como único medio para llegar al Padre, porque Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.